Estamos de regreso en Directo América y entramos a la última media hora del programa en France 24. En economía, hablamos de Ecuador y el descontento de los ciudadanos que marcharon contra la eliminación de los subsidios al combustible. Un tema que revisaremos en detalle en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En Directo París vamos a hablar sobre los planes alternos que evalúan los organizadores de los Juegos Olímpicos de París por si el río Sena no es apto para usarse en las competencias acuáticas. Este y otros temas los revisamos con Erika Olavarría. Y en deportes, comienzan los cuartos de final de la Euro 2024 con el partido entre Francia y Portugal como el momento estelar de la jornada. Desde Hamburgo, Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta en la crónica de deportes qué esperar de ese duelo entre favoritos. Vamos ahora con los titulares. Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido luego de que su partido obtuviera una aplastante mayoría en las elecciones. El ahora líder del Ejecutivo, en la misma línea de su campaña, prometió que desde este momento comienza el trabajo por el cambio. Conectamos con nuestra corresponsal en Londres. Este viernes, 60 millones de iraníes vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los ciudadanos se debaten entre un reformista y un ultraconservador. El ayatolá Ali Khamenei ya emitió su voto y pidió a la ciudadanía participar en los comicios ante la alta cifra de abstención que marcó la primera vuelta. Y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llegó a Rusia para un encuentro con su homólogo Vladimir Putin. El foco de las conversaciones entre ambos mandatarios está puesto en la guerra en Ucrania y la posibilidad de un alto el fuego, lo que fue criticado desde Kiev. Tenemos reporte. Empieza así entonces el segundo bloque de Directo América en France 24. Gracias por su sintonía de siempre. Vamos a iniciar en Reino Unido porque oficialmente comenzó la era de Keir Starmer como primer ministro. El líder del Partido Laborista llegó al 10 de Downing Street luego de la aplastante victoria de su partido en las elecciones generales del 4 de julio. Los laboristas habrían logrado obtener cerca de 412 escaños en el Parlamento. Durante su primer discurso como primer ministro, Starmer prometió que el trabajo por lograr el cambio en el país comenzaba desde hoy mismo. Pero si votaron laborista o no, de hecho, especialmente si no votaron, les digo directamente, mi gobierno va a servirles. La política puede ser una fuente de bien, lo vamos a demostrar. Hemos cambiado el Partido Laborista y lo hemos regresado al servicio, y esta es la forma en que vamos a gobernar, el país primero y el partido político después. Previamente hablamos en Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido, quien nos destacó los puntos principales del discurso de Keir Starmer, el primero como primer ministro. Ha sido un discurso que intenta unir en este momento de divisiones y que la nueva Cámara de los Comunes, la composición del nuevo Parlamento es el reflejo de ello, la llegada de la extrema derecha de la mano de Nigel Farage. Keir Starmer ha hablado de la unidad, gobernar y transformar para todos, no solo para los que votaron por él. Por supuesto, se esperaba que dijera eso, un discurso muy aterrizado. Ha dicho que va a haber cambios, pero no inmediatos. Ha dicho que esto va a tomar tiempo. Muy enfocado, diría, como ha sido la característica durante toda su vida pública, muy obsesionado con hablar de la clase media de la que dice, por supuesto, que lo representa, recuperar la confianza en el país y prometió acciones, dijo, yo sé que suena que son palabras, pero se comprometió a que definitivamente a partir de hoy va a llegar un cambio que va a beneficiar a todos, especialmente a los trabajadores, a los niños. Tiene un gran programa para la educación, así que se espera que este discurso empiece a tomar forma a partir de las próximas horas a través de esos ministros principales, el gran equipo que lo va a acompañar. Podemos esperar entonces anuncios de quién será. Se prevé que será la ministra de Hacienda Rachel Reeves, una economista del Banco de Inglaterra, también el ministro de Exteriores, el ministro de Educación, el ministro de Defensa y también el ministro del Interior. Así que ha sido un discurso muy aterrizado,
muy pragmático, muy sencillo. También Keir Starmer no ha ahorrado elogios para el saliente primer ministro Rishi Sunak, quien ha dicho debe generar orgullo en todo el país porque fue el primer británico, asiático y millonario también en llegar aquí. Vamos a cambiar de tema. Irán elige hoy a su nuevo presidente. Más de 60 millones de votantes están llamados a las urnas este viernes para elegir la persona que reemplazará al difunto presidente Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo. Los comicios enfrentan al candidato reformista Masoud Pezeshkian y al ultraconservador Saad Halili, pero el reto para los candidatos es otro: movilizar a los ciudadanos en medio de un clima de resignación. Apenas 40% de los votantes se desplazaron a las urnas en la primera vuelta, el total más bajo desde la fundación de la República Islámica. William Gassó nos trae los detalles. Los iraníes están llamados a las urnas este viernes. Votan en segunda vuelta para elegir a la persona que reemplazará al difunto presidente Ebrahim Raisi. El favorito es Masoud Pezeshkian. El diputado reformista de 69 años aboga por un Irán más abierto a Occidente y más libertades. Deben poder cumplir sus sueños y esperanzas. Les prometo que mientras viva defenderé firmemente sus derechos, los derechos del pueblo iraní, los derechos de las etnias, los géneros, los humanos y todos los que existen. Frente a él, Said Jalili, candidato ultraconservador y ex negociador de la República Islámica para los asuntos nucleares. El nuclear es un tema importante en la corta campaña presidencial, al igual que la guerra en Gaza. Inflexible, el candidato de 58 años defiende una línea más dura frente a Occidente. Nuestro rival dice que tenemos problemas económicos y que todo es caro. Para resolverlos tiene una solución obsoleta y errónea que se ha probado en los últimos 10 años. Su solución es negociar, hacer concesiones, contentar al enemigo y no pedir nada a cambio. Pero lo que preocupa más a los iraníes es la difícil situación económica que enfrenta el país. Con una participación que no alcanzó ni el 40% en primera vuelta, muchos no creen más en la capacidad del gobierno para mejorar las condiciones en el país. La cuestión es cuántas promesas hechas por los candidatos presidenciales han sido cumplidas durante los 43 años pasados. Los resultados deberían reflejarse en la economía y en la vida de la gente. Y es probable que las elecciones tengan pocas repercusiones. En Irán, el presidente tiene poderes limitados en comparación con los del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Vamos ahora con información relacionada con la guerra en Gaza. Una fuente en el equipo negociador israelí asegura que hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo con Hamás sobre una eventual liberación de los rehenes secuestrados y un pacto acerca de un alto el fuego en Gaza. Esto después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenara a la delegación trasladarse a Qatar para reiniciar los diálogos que permitan un alto el fuego. Los detalles a continuación. Los manifestantes marchan y corean consignas, pidiendo la liberación de los rehenes. Un posible paso hacia esa meta es la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de enviar una delegación a Qatar para reanudar las negociaciones estancadas con Hamás sobre una liberación de rehenes. Esto tras las nuevas propuestas del grupo islamista. Netanyahu informó a Estados Unidos en una llamada telefónica. La Casa Blanca expresó su esperanza de que pudiera haber un gran avance. El presidente acogió con satisfacción la decisión del primer ministro de autorizar a sus negociadores a entablar contactos con mediadores egipcios en un esfuerzo por cerrar el acuerdo. El jefe del Mossad, la inteligencia israelí, encabeza la delegación que se reunirá con los mediadores, que llevan meses intentando que Israel y Hamás busquen una solución negociada. Hamás lleva tiempo exigiendo una retirada de tropas israelíes del enclave palestino como preludio de un acuerdo de alto el fuego y el fin de la guerra. Netanyahu ha prometido en repetidas ocasiones que la campaña de Gaza no terminará hasta que se hayan destruido las capacidades militares y gubernamentales de Hamás. Washington anunció en mayo una vía para un acuerdo de tregua que, según dijo, había propuesto Israel. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llegó a Moscú para un encuentro con su homólogo Vladimir Putin. Ambos mandatarios discutirán sobre sus lazos bilaterales y también asuntos europeos.
entre los que se destaca la guerra en Ucrania. A principios de la semana, Orbán, recién asumido como presidente pro tempore de la Unión Europea, visitó Kiev y manifestó a Zelensky su intención de negociar un alto el fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos amplía. Indignación en la Unión Europea con el viaje del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú, cuando Hungría no lleva ni tan solo una semana ostentando la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Orbán que el apaciguamiento no va a detener a Vladimir Putin, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recordado que este viaje no se hace en nombre de la Unión Europea y ni siquiera se había coordinado con ninguna institución comunitaria. De hecho, la posición de los 27 es muy clara. De hecho, no hay contactos oficiales con el Kremlin desde que estalló la guerra en Ucrania. El simbolismo de este viaje es indudable. Viktor Orbán se dirige a Moscú después de que esta misma semana se haya encontrado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al quien le pidió incluso un alto al fuego. Es la primera vez que un mandatario de la Unión Europea viaja a Moscú para reunirse con Vladimir Putin desde que empezó la invasión de Ucrania. En la Unión Europea nunca se ha rechazado abordar las conversaciones de paz, pero siempre han insistido en que Ucrania debe formar parte de las discusiones. Viktor Orbán, con este movimiento, dispara el malestar entre sus socios europeos, muchos de los cuales se han dirigido a él a través de las redes sociales porque Viktor Orbán no ha contestado ninguna de sus llamadas. Quedan 6 meses de presidencia rotatoria del Consejo de Hungría y de momento la percepción que se tiene es que no empieza con buen pie. Orbán siempre ha tenido buena sintonía con Moscú, nunca lo ha negado y ha bloqueado, de hecho, algunas ayudas y medidas de envío a Ucrania. De hecho, aún sigue vetando desde hace ya varias semanas una ayuda para enviar 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para el envío de armas.